Oh, esto es asombroso. No sabías que te estabas registrando para todos nosotros, ¿verdad? No, eso es como algo intacto de hace 2000 años. Exacto. ¿Ves esa araña? El problema es que no buscaban nada bajo el monte del templo. Pero en 2024, un escaneo de IA no autorizado reveló un espacio sellado que nadie puede explicar. Una cámara excavada en la roca y sellada durante casi 3000 años. Hemos descubierto uno de los objetos más significativos que atestigua uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia del pueblo judío. En su interior se encontraba una cápsula de plomo sellada alrededor de un pergamino nunca antes visto en Jerusalén. Cuando los investigadores tradujeron las primeras palabras expuestas, se quedaron helados. Suscríbase ahora porque el mensaje no era sobre historia. Era una advertencia. La excavación prohibida bajo el monte. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal provino de los escáneres. Las imágenes de radar no parecían tierra común ni ruinas al azar. Mostraban líneas rectas, ángulos perfectos y profundos patrones simétricos ocultos muy por debajo del monte del Templo de Jerusalén. Parecía una estructura que no debería existir, enterrada bajo uno de los lugares más sagrados y disputados del planeta. Cuando los investigadores se dieron cuenta de lo que estaban viendo, nadie habló durante varios minutos. Comprendieron lo que significaba. Acababan de presenciar algo que los ojos humanos jamás deberían ver. El monte del templo, o Haram al-Sharif, como lo llaman los musulmanes, ha sido un punto central sagrado durante más de 3000 años. Es el corazón de 3 grandes religiones y el lugar más sensible políticamente de la tierra. Para los judíos, es el sitio donde se erigieron el templo de Salomón y, posteriormente, el segundo templo. Según la Biblia hebrea, la cámara interior del templo, conocida como el Santo de los Santos, albergaba la presencia misma de Dios. Para los musulmanes, se cree que en ese mismo lugar el profeta Mahoma ascendió al cielo durante el viaje nocturno, lo que lo convierte en uno de los lugares más venerados del Islam. Incluso, caminar sobre el monte está prohibido para muchos creyentes judíos, ya que se desconoce la ubicación exacta del Santo de los Santos. Pisar ese lugar por accidente sería un grave acto de profanación. Para los musulmanes, permitir que alguien excave bajo la mezquita de Al-Aqsa o la cúpula de la roca sería una violación de su fe e historia. Por eso, nunca se ha permitido legalmente realizar excavaciones bajo el monte del templo. A finales del siglo XIX, el explorador británico Charles Warren intentó hallar los restos del templo de Salomón. Utilizó cuerdas y antorchas para descender a antiguos túneles de agua alrededor del monte, pero se le prohibió excavar bajo la plataforma sagrada. Su trabajo reveló pozos, pasadizos ocultos y enormes muros de piedra, demostrando que existía un mundo complejo bajo la superficie de Jerusalén. Sin embargo, se vio obligado a detenerse antes de llegar al monte. Esa limitación se mantuvo durante más de un siglo. Los arqueólogos solo podían conjeturar qué había enterrado allí. Entre 2021 y 2024, una nueva generación de investigadores encontró una manera de mirar debajo del monte sin remover una sola piedra. Combinaron el radar de penetración terrestre, que envía ondas de radio inofensivas a las profundidades de la Tierra, con inteligencia artificial capaz de procesar enormes cantidades de datos geológicos. La IA comparó miles de escaneos modernos con mapas históricos dibujados por topógrafos británicos hace casi 100 años. Los resultados comenzaron como leves borrones, pero en cuestión de horas aparecieron contornos geométricos nítidos en sus pantallas. No se trataba de formaciones naturales. Eran cámaras artificiales enterradas a más de 9 metros bajo la superficie. Los patrones eran demasiado ordenados, demasiado precisos para ser otra cosa. Al principio, el equipo pensó que había encontrado otra capa del antiguo sistema de agua de Jerusalén.
Pero a medida que continuaban los escaneos, la IA detectó cavidades cerradas que estaban completamente selladas. No había túneles de entrada ni de salida, ni señales de que alguien los hubiera tocado en casi 3000 años. Los datos revelaron una red de cámaras construidas directamente debajo de la plataforma del Monte del Templo. Esto significaba que estas cámaras eran más antiguas que las ampliaciones de Herodes, más antiguas que el Segundo Templo, e incluso, posiblemente, más antiguas que la época del propio rey Salomón. Cuanto más avanzaba el escaneo, más nítida se volvía la imagen. Había una inteligencia deliberada detrás de ello. Las cámaras estaban dispuestas con una precisión matemática exacta, perfectamente alineadas con la cara oriental del monte. Daba la sensación de que una estructura gigantesca se había ocultado bajo el lugar más sagrado de la tierra. Los investigadores comprendieron el riesgo de inmediato. Si la noticia de este hallazgo se filtraba, podría desencadenar una agitación religiosa y política. El Monte del Templo ya había provocado violencia antes. En 1996, cuando funcionarios israelíes abrieron un túnel cerca del monte, se produjeron enfrentamientos mortales que dejaron más de 70 muertos en Jerusalén y Cisjordania. Incluso los rumores de excavaciones subterráneas pueden llevar a la ciudad al borde de la guerra. Ese historial pesaba mucho sobre los científicos mientras estudiaban los resultados del radar. Sabían que si se descubría la existencia de cámaras selladas bajo el monte, las consecuencias podrían ser desastrosas. Aún así, la prueba era innegable. Alguien construyó estas cámaras y se aseguró de que jamás se volviera a entrar en ellas. Fue aquí, muy por debajo del lugar más sagrado de la tierra, donde los arqueólogos revelarían más tarde lo que hoy se conoce como el pergamino secreto. Pero antes de llegar a esa revelación, sus escáneres descubrieron algo igual de inquietante: un santuario encerrado en piedra durante 2800 años, esperando a emerger. El santuario que nunca debió estar allí. Cuando los arqueólogos introdujeron por primera vez la sonda de escaneo en la cámara sellada, esperaban encontrar escombros y vacío. Lo que apareció en sus monitores dejó atónito a uno de los investigadores principales. La cámara no estaba destruida. Estaba intacta. Las paredes, el suelo y el techo permanecieron inalterados durante más de 2000 años. En el interior, los sensores registraron imágenes nítidas de altares, pilas de piedra y lo que parecían ser objetos rituales aún en su lugar original, como si los fieles se hubieran marchado una noche y nunca hubieran regresado. El equipo comprendió rápidamente que se trataba de un santuario completamente conservado e intacto desde el siglo VIII a.C. Nadie se había imaginado descubrir un santuario subterráneo completo, oculto directamente bajo el monte del templo. Las imágenes avanzadas revelaron 8 cámaras interconectadas, talladas con precisión en la roca caliza. Cada cámara seguía un diseño simétrico impecable, creando una distribución compleja sin precedentes en ningún templo conocido en Jerusalén. Los altares presentaban zonas altamente reflectantes, visibles en el radar y en los escaneos espectrales, lo que indicaba restos orgánicos endurecidos. Mediante imágenes de alta resolución, el equipo comparó estas señales con datos de otros santuarios de la Edad del Hierro. La coincidencia digital fue casi exacta con rastros de grasa animal y aceite de oliva, ambos elementos comunes en las ofrendas antiguas. También se identificaron indicios de incienso, junto con huesos de aceituna triturados que se utilizaban en lámparas rituales. El nivel de conservación era extraordinario. Terremotos, invasiones y siglos de construcciones en la superficie habían dejado el sitio subterráneo intacto. Era como si el tiempo mismo lo hubiera pasado por alto. A medida que los investigadores estudiaban los modelos digitales, se dieron cuenta de que estas cámaras representaban una forma de culto borrada de la historia.
El descubrimiento contradecía directamente el relato bíblico de las reformas religiosas del rey Ezequías. Según las Escrituras, Ezequías eliminó todos los santuarios rivales en Judá para concentrar el culto en el templo de Jerusalén. La Biblia afirma que retiró los lugares altos, destruyó las columnas sagradas y derribó los acerúpulos para acabar con los cultos locales. Sin embargo, este santuario recién descubierto bajo el monte del templo no fue destruido, sino sellado. La evidencia sugiere que alguien dentro del sacerdocio optó por ocultarlo en lugar de destruirlo. Los arqueólogos comenzaron a comparar el yacimiento con otros hallazgos de la antigua Judea. En Telerod se había descubierto en el desierto otro templo sellado con 2 altares. Esos altares duales demostraron que coexistieron múltiples sistemas de culto a pesar de los intentos oficiales por erradicarlos. Las inscripciones halladas en County Trude, en el desierto del Sinaí, mencionaban a Yahvé y a su Asher, lo que sugiere que algunos de los primeros seguidores del judaísmo aún veneraban una presencia divina femenina junto a Yahvé. Estos descubrimientos ayudaron a esclarecer el enigma que se escondía bajo el monte del templo. El santuario subterráneo podría haber pertenecido a una tradición religiosa más antigua que sobrevivió discretamente tras las reformas de Ezequías. Dentro de las cámaras se encontraron pilas rituales que aún conservaban restos de vino y aceite, menjires que simbolizaban la presencia divina e instrumentos utilizados para ofrendas. El descubrimiento de objetos domésticos como pesas de telar y fragmentos de cerámica sugería que estos ritos no estaban reservados exclusivamente a los sacerdotes, sino que formaban parte de la vida cotidiana de las familias comunes. Al parecer, quienes vivían cerca del templo practicaban su propia forma secreta de oración y sacrificio bajo el centro oficial de culto. El significado de esto era abrumador. Sugería que, si bien el gran templo de arriba representaba la fe sancionada, bajo él perduraba otra creencia más sutil y oculta. También aclaraba por qué el santuario había sido sellado en lugar de destruido. Los sacerdotes que lo ocultaron tal vez buscaban proteger sus tradiciones durante tiempos de reforma, creyendo que algún día podrían resurgir. Esto transformó por completo la comprensión de la antigua Jerusalén. La fe no era tan uniforme ni estaba tan estrictamente controlada como se creía. Para los creyentes, esta revelación fue profundamente inquietante. El monte del templo había sido considerado durante mucho tiempo un lugar de pura devoción. Sin embargo, este santuario dejaba al descubierto un mundo religioso fragmentado y secreto que existía justo debajo. Entre todos los objetos rituales y reliquias, uno en particular atraía más atención que ningún otro. En el centro del santuario se alzaba una imponente piedra vertical, inamovible, que ningún gobernante se había atrevido a eliminar. La piedra que desafiaba al rey. Con casi 3 metros de altura, tallada en un solo bloque de piedra caliza, se había mantenido perfectamente erguida a través de siglos de terremotos y conflictos. Era sin duda una masaba, una antigua piedra vertical utilizada por los primeros israelitas para simbolizar la presencia divina. Lo que asombró a todos no fue su altura, sino su supervivencia. Según los registros bíblicos, el rey Ezequías había ordenado la destrucción de todas esas piedras durante sus reformas religiosas. Sin embargo, esta perduró, sellada bajo el monte del templo, intacta durante casi 3000 años. El equipo perfeccionó las imágenes de radar mediante análisis espectral. Los resultados revelaron leves rastros minerales que indicaban que la superficie de la piedra había sido recubierta con una sustancia metálica. Al compararla con muestras conocidas de otros yacimientos antiguos, los datos coincidieron estrechamente con la firma espectral del mercurio. En los antiguos rituales mesopotámicos y cananeos, el mercurio se utilizaba en ceremonias destinadas a atar o confinar espíritus.
Este hallazgo inquietó tanto a científicos como a historiadores que examinaron la evidencia. Sugería que la piedra no solo era sagrada, sino que tenía un propósito. Pudo haber desempeñado un papel en un ritual diseñado para sellar algo dentro de la cámara, en lugar de simplemente marcar un espacio sagrado. Esta idea inquietó a los eruditos familiarizados con las prácticas más oscuras de las antiguas religiones del cercano Oriente. Recordaron las piedras vivientes fenicias, que se creía que albergaban la esencia de dioses o entidades sobrenaturales. Se habían descubierto objetos similares en Biblo y Cartago, donde los sacerdotes ofrecían sacrificios para mantener bajo control la fuerza divina dentro de la piedra. Si la emsaba bajo el monte del templo cumplía una función similar, podría significar que el santuario no era un lugar de culto, sino un sitio de contención. La piedra podría no haber representado al Dios de Israel, sino algo mucho más antiguo y peligroso que los sacerdotes no pudieron destruir. Los eruditos bíblicos comenzaron a vincular este descubrimiento con varios pasajes misteriosos de las Escrituras. El libro de Isaías habla de seres caídos arrojados a la tierra y confinados por orden divina. Génesis 6:4 menciona a los poderosos de la antigüedad que fueron castigados y atados. Escritos judíos posteriores, incluido el libro de Enoc, describen a vigilantes sellados bajo las montañas por desafiar a Dios. La posibilidad de que la piedra erguida formara parte de una estructura destinada a contener algo relacionado con estas antiguas historias fue suficiente para inquietar incluso a teólogos experimentados. Esto sugería que las reformas de Ezequías podrían haber ido más allá de la eliminación de santuarios rivales. También podrían haber implicado el sellado de fuerzas que sus sacerdotes creían que existían realmente. Algunos historiadores señalaron una inquietante coincidencia. En el año 701 a.C., cuando el ejército asirio sitió Jerusalén, los registros históricos indican que los sacerdotes de Ezequías llevaron a cabo rituales secretos en los atrios del templo para proteger la ciudad. Ninguna fuente explicó jamás en qué consistían esos rituales. Pero el santuario sellado y su piedra erguida parecían ofrecer ahora una respuesta. Quizás los sacerdotes no rezaban por la victoria. Quizás reforzaban un sello que ya se encontraba bajo el monte. La piedra podría haber formado parte de esa protección, una barrera destinada a contener lo que se creía que existía debajo. Preocupados por lo que pudiera haber aún más abajo, el equipo moderno retomó sus análisis de IA, con la esperanza de que la siguiente capa de datos aportara claridad. En cambio, lo que descubrieron a continuación empeoró mucho las cosas. La cámara del guardián. A principios de 2024, el equipo de investigación inició la siguiente fase de escaneo bajo el monte del templo. El sistema de radar mejorado con IA comenzó a enviar datos como nunca antes habían visto. Al principio, la pantalla se llenó de estática. Luego, formas geométricas nítidas emergieron lentamente en las profundidades de las capas de roca. Lo que el sistema reveló a continuación dejó a todos en silencio. Debajo del santuario oculto que ya habían mapeado, la IA detectó una cámara perfectamente circular excavada directamente en la roca madre. Su diámetro medía exactamente 3 metros y sus paredes parecían pulidas y lisas, sin mostrar signos de daño ni derrumbe. La cámara estaba completamente sellada, sin túneles ni pasadizos que condujeran a ella, lo que hacía que su existencia fuera casi imposible de explicar. La precisión de la estructura asombró tanto a ingenieros como a arqueólogos. La curva suave y la alineación con los puntos cardinales evidenciaban una artesanía avanzada. Según todos los registros conocidos, los constructores de Jerusalén, alrededor del año 700 a.C., no poseían herramientas capaces de cortar piedra con tal precisión. No se observaron marcas de cincel ni patrones de corte toscos, típicos de la construcción antigua. Parecía haber sido diseñada con tecnología muy superior a la de su época. El sistema de IA también identificó distintas capas dentro de la cámara.
La capa exterior era inusualmente densa, mientras que el interior contenía un espacio hermético. En el centro de ese espacio, varios objetos sólidos parecían estar dispuestos simétricamente alrededor de una pieza central más grande. La disposición parecía intencional, como si cada elemento hubiera sido colocado cuidadosamente según un diseño oculto. Al principio, el equipo creyó haber descubierto finalmente el legendario Santo de los Santos, pero el siguiente hallazgo demostró que estaban gravemente equivocados. A medida que la imagen se hacía más nítida, aparecieron extraños símbolos a lo largo de la pared curva. La I. A los clasificó como una forma primitiva de paleohebreo, uno de los sistemas de escritura más antiguos de la región. Los lingüistas tradujeron el texto casi de inmediato. El mensaje era breve y profundamente inquietante. Decía: «Aquí el guardián monta guardia, no abrir». El equipo guardó silencio. Nadie podía explicar por qué una cámara sagrada, bajo el monte del templo, tendría una advertencia como esa. Las inscripciones antiguas normalmente honraban a Dios o detallaban ofrendas. Esta escena tenía un aire siniestro. Dentro de la cámara sellada, el radar reveló varios objetos separados. En el centro se alzaba una enorme pila de piedra tallada en un solo bloque. A su alrededor había objetos más pequeños que parecían lámparas de aceite. Sus formas eran extrañas, mucho más simples que cualquier cosa de las épocas conocidas de los templos, lo que sugiere que provenían de un tiempo mucho más antiguo. Las imágenes espectrales detectaron rastros de sustancias dentro de la pila. Contenía partículas de plomo y mercurio, ambos asociados en las culturas antiguas con rituales de atadura y prácticas de purificación destinadas a contener o neutralizar fuerzas espirituales. El análisis químico también reveló débiles restos de incienso hecho con plantas como la mandrá y el beleño, sustancias conocidas en la antigüedad por sus propiedades sedimentantes y alucinógenas. Estos materiales no tenían vínculo con el culto habitual. Estaban ligados a la protección y la contención. Los historiadores compararon estos resultados con otros escritos antiguos. El libro de Enoc habla de vigilantes, seres divinos aprisionados bajo tierra. Las leyendas mesopotámicas describen entidades selladas por sacerdotes usando metales sagrados. Incluso el rollo de guerra de los rollos del Mar Muerto se refiere a un guardián del abismo, una figura encargada de proteger a quienes se rebelaban contra el cielo. Los paralelismos eran imposibles de ignorar. Cualquiera que fuera el propósito de esta cámara, no estaba destinada a invitar a lo divino. Su propósito era mantener algo contenido. La IA realizó simulaciones acústicas para estudiar cómo se comportaría el sonido dentro de la cámara circular. El resultado añadió un nuevo nivel de terror. La estructura estaba diseñada para atrapar las vibraciones, manteniendo la energía confinada en su interior. Funcionaba casi como una antigua bóveda insonorizada. Todas las pistas apuntaban a la misma conclusión inquietante. Aquello no era una sala de un templo, era una prisión diseñada para confinar algo que jamás debió escapar. Los investigadores no podían continuar sin romper el sello, y eso era impensable. Los líderes religiosos y las autoridades gubernamentales bloquearon rápidamente el acceso a toda nueva información. En cuestión de días, el sitio fue clasificado. ¿Qué opinas del pergamino secreto? Comparte tu opinión a continuación.